Bienvenidos a Unidos República Dominicana, un espacio que hemos creado para generar las soluciones necesarias que debemos implementar para los cambios positivos que sabemos son posibles. En el día de hoy vamos a trabajar enfocándonos en el tema de educación virtual. Súper importante porque con la pandemia tuvimos este cambio que tuvimos que drásticamente adaptarnos a esta modalidad de educación. Y pues por esto pedimos que nos acompañen el día de hoy Pauntli Garrido, quien es director general del grupo corporativo New Horizons y está con nosotros vía Zoom. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá con ustedes y poder conversar ampliamente de este tema. Y como mencionaba en la introducción, la pandemia hizo que nos tuviéramos que montar de una forma muy abrupta en el tren de la educación virtual. ¿Cuáles usted entiende fueron los obstáculos más difíciles que hemos tenido que vencer para lograr esta educación virtual en la República Dominicana? Yo te diría que los obstáculos fundamentales de este problema no se han vencido en absoluto. O sea, el primer obstáculo que se tiene para implantar un programa de educación virtual es la cobertura de Internet. Y en República Dominicana la cobertura de Internet en primer lugar está altamente limitada. Hay una parte importante de la población que no tiene acceso a Internet. Y en segundo lugar, el costo del acceso a Internet en República Dominicana es exagerado. Tenemos una estructura tributaria y una estructura de precios dentro de las propias telefónicas. Ambas combinadas hacen que el servicio de Internet en República Dominicana sea de los más costosos de Latinoamérica. Entonces esa es la primera barrera que aquí hay que cubrir. Aquí cuesta más, se paga más impuestos por un megabyte de cobertura de Internet que lo que cuesta un litro de alcohol. Entonces esa es una contradicción importantísima que bajo cualquier condición de reestructuración, renovación, revisión, hacia un nuevo año escolar, el gobierno tiene que actuar de manera acelerada. No se puede continuar con un servicio de Internet tan carente, tan costoso y tan deficitario como el que tenemos actualmente. Claro, y es una barrera súper importante porque es donde reposa una educación virtual. ¿Cómo entonces ustedes han logrado como sistema educativo conseguir dar las clases y convencer a los estudiantes a que se unan a este tipo de proceso? Mira, en el New Horizons en particular es un segmento privilegiado de la población dominicana. Privilegiado porque pertenecen a familias que están muy bien, muy íntegras, muy bien estructuradas. Nuestro programa académico ya manejaba el tema de la virtualización de las clases en un alto porcentaje. Nuestros profesores están acostumbrados y habituados a ese tipo de esquema. Entonces el caso nuestro yo creo que no es el típico de República Dominicana, sino todo lo contrario. Digamos que es un punto aspiracional para la mayoría de la población. Para nosotros no fue una barrera insoslayable, difícil, muy traumática, aunque ciertamente muchos padres, digamos, cuando se ven enfrentados a la situación de que de repente no pueden salir, que sus trabajos están amenazados, sus empleos están cuestionados, el también tener que darle mayor seguimiento a lo que los muchachos estaban haciendo desde el hogar, pues no es una situación cómoda, no era la situación habitual a la que estaban ellos, digamos que acostumbrados. Lo que yo sí entiendo es que nosotros tenemos como sociedad que empezar a ver la virtualización como un proceso normal de la enseñanza. Y eso va a conllevar grandes sacrificios, muchas horas de reentrenamiento de todo el personal docente en las escuelas públicas, en los colegios privados en general, y reenfocar las inversiones dentro de los centros educativos, públicos y privados. Y eso es algo que lamentablemente no se va a lograr en un año escolar, y mucho menos se va a lograr en unas semanas. Así mismo. Pauli, tú mencionabas un aspecto muy importante. Dijiste varios que quiero que toquemos, pero el primero es el caso de los estudiantes con los padres, el nivel de ansiedad que muchos experimentaron por estar en casa y tener que llevar
tantos cartones al mismo tiempo. ¿Ustedes en esta ocasión entendieron propicio ayudar mucho a los padres para también entrar en este sistema? Porque anteriormente lo manejaban con los alumnos, pero quizás los padres no estaban esperando que fuese de esta manera y no lo manejaban de la manera idónea. Mira, lo que pasa es que tú tienes que, digamos, compartimentalizar los distintos modelos de educación virtual. No es lo mismo tú decirle a un padre, mandarle un listado de asignaturas para que ese papá sea el que de manera individual con el niño, como un tutor, los maneje en su casa y luego esos resultados, esas tareas, las suba a la plataforma que tú le has provisto o se los mande por un email, etcétera, para que entonces luego el profesor los evalúe. Eso no es educación virtual, eso no es un programa de clases en línea. Un programa de clases en línea es que el muchacho, al igual como estaba en el colegio, a las 8 de la mañana estaba sentado frente a su computador tomando mediante un horario de clases sus clases con el profesor. Y tenía un sinnúmero de aplicaciones, dependiendo la materia, dependiendo la clase que estaba, la asignatura que estaba tomando, incluso proyectos en conjunto con sus grupos de alumnos. Entonces, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el muchacho estaba tomando clases, pero estaba sentado en su habitación, en el comedor, en la sala de la casa. Entonces, son modelos diferentes. Una cosa es dar clase en línea y otra cosa es manejar asignaturas en un proceso en línea. Vamos a llamarlo así. Entonces, lo que yo te estoy planteando es que para nosotros lograr dar clase en línea de manera plena a partir del año escolar 2020-2021, seguirá siendo un grupo muy selecto de la población dominicana el que va a poder recibir eso. Probablemente la mayor parte de la población tendrá acceso a algunas asignaturas con mayor nivel de seguimiento que el que tuvieron ahora en marzo y en abril, por el problema de que ahora, digamos, tendrán algunas semanas más de preparación. Pero toma en cuenta que en el mes de julio los profesores se van de vacaciones plenas, los del sistema público y los del sistema privado. Y sobre todo en el caso del sistema público, esos profesores no vuelven a reinsertarse en las escuelas hasta principios de agosto. Y son muy pocas las escuelas y muy pocos los alumnos de escuelas públicas, y en el caso privado también, los que van a tener las herramientas suficientes en las manos para poder dar y seguir un programa de clases en línea de manera significativa. Imagínate que aún el proyecto de República Digital que el gobierno ha tratado de promover, en general, en sentido general, no había entregado 1 millón de tabletas o de laptops a los alumnos. Entonces, ¿cómo puedes tú manejar una escuela en línea donde en definitiva los alumnos no tienen acceso a una herramienta para poder tomar sus clases? Claro, porque hablamos del internet, pero también tenemos que tener las herramientas para poder tomar las clases en casa, y como tú bien mencionas, en el sector público, ahí es donde hay las mayores deficiencias. En el público y en el privado, o sea, no se han creado a las autoridades para que podamos dar pasos firmes que nos lleven a esta educación virtual que vamos a tener que implementar, porque la situación de la pandemia no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana? Mira, yo creo que en República Dominicana lo que vamos a tener en el nuevo año escolar es algo, o yo aspiro, digamos, a que nosotros podamos tener algo muy similar a lo que han tenido otros países como Alemania y el resto de los países escandinavos en Europa, donde de manera significativa los alumnos de nivel inicial y primaria baja asisten a las escuelas. Porque es imposible que no asistan a las escuelas, porque si no asisten a las escuelas no van a recibir un servicio de enseñanza adecuado. Porque sencillamente los padres no tienen la posibilidad de hacerlo, y esos son padres que requieren trabajar. O sea que el servicio mixto, por llamarle de una forma, va a ser la norma en República Dominicana, como ha sido ya en Europa y probablemente será en el resto de América. Tú tienes inclusive, nosotros tenemos alumnos que van para las universidades en Estados Unidos ahora a principios de año y para Europa, y desde ya le están diciendo que van a tomar clases en aula y en su casa.
Entonces, esa va a ser la norma. Y en el caso de nivel inicial, en el caso de primaria baja, ¿cómo tú le dices a una familia que no tiene con quién dejar a los niños, que tienen que dejar a los niños en la casa si ellos tienen que ir a trabajar? O sea, es imposible el pensar que se va a hacer de otra forma. Ahora, si nosotros tuviésemos la posibilidad, un gobierno donde se alineen claramente las necesidades del sector educación con las capacidades de proveer tecnología y herramientas del sector privado, entonces tú rápidamente puedes ir tapando esos agujeros. Pero el agujero de entrenamiento y el agujero de infraestructura se toman tiempo. Claro. Y va a requerir de un esfuerzo importante de parte del Ministerio de Educación y del resto de los ministerios que tienen que trabajar con esto. O sea, tú tienes literalmente, para ponerlo de la manera más sencilla, tú tienes que exonerar de impuestos todo lo que sea tecnología para el sector educativo. No hay otra forma. Tú tienes que exonerar de impuestos la telefonía. Como dije al principio, o sea, no es razonable, no es lógico que en República Dominicana yo pague 30% de impuestos por las conexiones de data para el sector educación y para las personas en sus casas, en sus hogares. Si queremos que ellos puedan trabajar a distancia, si queremos que los alumnos puedan tomar clases en el colegio y en la casa, pues esos son servicios que van a tener que recibir un empuje de parte del Estado y recibir un empuje de parte del sector privado. O sea, tiene que reenfocarse totalmente todo lo que es tecnología. El COVID ha acelerado la transformación del proceso educativo de una manera muy tropezada, que la humanidad no se pensaba que iba a ser tan acelerado, pero ya lo estamos viviendo. O sea, en 4 meses todo ha cambiado. Claro, y tú mencionabas, Foundling, lo importante de la estructura, que tendría que haber una modificación bastante grande para permitir esa educación virtual y que se haga en conjunto con la presencia en las aulas. Hay otra área que se ha criticado muchísimo en cuanto a la inversión que se hace del 4% para la educación, y es la calidad. ¿Tú entiendes que esta pandemia ha puesto de manifiesto la poca inversión que se ha hecho en la calidad de los maestros y que pudiera ser la oportunidad para cambiar nuestro sistema educativo que tiene décadas funcionando de la misma manera? Bueno, yo no te diría que el sistema educativo tiene décadas funcionando de la misma forma, porque ciertamente a partir de la implementación del 4% del PIB para educación en el año 2013, muchas cosas han cambiado y se hizo un esfuerzo acelerado por tratar de solventar y de tapar agujeros de inversión social históricos que teníamos como país. Pero al mismo tiempo te tengo que decir que la inversión que se ha hecho, obviamente no soy la primera ni soy la única persona que tiene claramente posiciones encontradas con la efectividad de la misma. Tú pudieses argumentar, bueno, nadie estaba esperando la pandemia, eso es cierto, eso es innegable, o sea, ninguno estuvimos preparados ni teníamos esto en nuestra agenda. En la agenda del año 2020 no estaba una situación como la que estamos viviendo. Entonces, el esfuerzo natural del sector educación era uno donde primero digamos que se reconstruían los espacios donde las personas iban a tomar clases, los alumnos iban a tomar clases, y en un segundo plano se tenía que pasar necesariamente a la capacitación, al entrenamiento, a la mejora de la calidad del sistema educativo. Podemos discutir, y ahí tenemos mucho material donde tú decir que la manera como se contratan, la manera como se entrenan, la manera como permanecen los profesores y el personal técnico en el sistema educativo público y privado es altamente cuestionable, pero sobre todo en el público, porque el público es el mayor, es el más grande, claro, atiende al 80% de la población. Entonces, y es el que empuja, digamos, la dinámica del sector privado por definición. Entonces, donde tú tienes unos esquemas que protegen tanto al personal docente, que hacen que sea tan difícil y tan centralizada la labor de contratación, la labor de reclutamiento y la labor de promoción de ese personal docente, pues obviamente tú vas a tener unos agujeros de calidad muy importantes. Y esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, tú tienes que obligatoriamente, digamos que someterte a una apertura, y eso es algo que tradicionalmente el sector público no ha practicado,
para tú poder realmente tener una transformación significativa de la calidad del personal docente que tenemos brindando el servicio de educación. Yo creo que el COVID brinda una oportunidad, si hay un liderazgo asertivo dentro del sistema del Ministerio de Educación, para tú contratar gente capaz que ahora mismo no va a tener dónde brindar su servicio. O sea, yo creo que ahora nosotros pudiésemos contratar perfectamente muchos ingenieros, muchos abogados, muchos economistas, muchas personas que tienen, muchos médicos, muchas personas que tienen capacidades y aptitudes que pudiesen perfectamente entrar al sistema de enseñanza, si en el sistema de enseñanza se le brindan las oportunidades de flexibilización de horario, de flexibilización de espacio, y de poder brindar su servicio con condiciones y con calidades distintas a las que tradicionalmente hemos tenido. Pero eso no es un trabajo sencillo y hay que recordar siempre que el Ministerio de Educación, la propia dinámica de trabajo del Ministerio de Educación, donde cada una de las resoluciones tienen que ir al Consejo Nacional de Educación, donde es un aparato tan grande, tan macrocefálico, para ponerlo de una forma, no es sencillo crear transformaciones tan a la carrera. Sí, obviamente se necesita tiempo, pero por eso resaltamos el tema de la calidad, porque hemos visto que, aunque ha habido grandes inversiones en el sector de educación, seguimos apareciendo en números que dejan mucho que desear en los rankings internacionales en cuanto al nivel educativo de nuestros estudiantes. No, es que eso no, mira. Dime, Pablo. Es que eso no va a cambiar de hoy para mañana, lamentablemente. No, claro, la población dominicana, es un plan a largo plazo, pero nosotros no sabemos trabajar a largo plazo. La población dominicana tiene que entender que las decisiones que tomó Leonel Fernández en el año 96-2000 son las que estamos viviendo hoy. Y las de Hipólito Mejía del 2000 al 2004 son las que vamos a vivir del 20 al 24. O sea, es una generación de por medio, son 20 años de por medio de las decisiones que se van tomando. Entonces, esto que está causando el COVID en el año 2020, nosotros lo podemos medir en términos de mejora o transformación de la calidad del servicio educativo en el año 2030. No lo vamos a ver antes. Y lamentablemente, más hoy en día, donde tenemos tanta digitalización y donde yo toco una pantalla e inmediatamente yo veo un cambio, la gente quiere que ese cambio se vea de hoy para ahorita, pero eso no va a ser así. Y en el sector educación, lamentablemente, las decisiones tienen un lastre, un rezago en el tiempo muy importante. Bueno, pues esperamos que las decisiones que se tomen pues nos den los resultados lo más pronto posible y que sean a largo plazo esos planes para poder tener educación que sabemos se puede. Pues, Pablo, muchísimas gracias por compartir el expertise con nosotros. Aquí dejamos buenas respuestas que nos pueden ayudar a encontrar la solución para la educación virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Gracias. Suerte. Y gracias a ustedes. Nos vemos en otra edición de Unidos.